Mi nombre es Larissa Muniz, tengo 24 años y mi sufrimiento comenzó en mi infancia. Cuando tenía 6 años fui abusada sexualmente por una persona de confianza. Entonces siempre que yo veía a esa persona, estaba en el mismo lugar, él buscaba una manera de abusar de mí. Fueron varias veces, a veces en la noche cuando me iba a dormir. Entonces mi familia confiaba en él. Nadie desconfiaba. Yo tenía miedo de contarle a las personas, de ser acusada, porque me sentía culpable. Y yo no sabía cómo resolver aquello, cómo aplacar ese dolor. Entonces, cuando tenía 13 años, yo pensé, la mejor manera de defenderme para no sufrir lo que yo había sufrido es transformarme en un hombre. Fue cuando yo pensé y decidí dentro de mí que yo quería ser un hombre. Entonces pasé a frecuentar gimnasios, a inyectarme hormonas masculinas en mi cuerpo, pasé a hacer trabajos porque mi meta y mi sueño era quitarme los senos, tener el cabello rapado. Yo quería ser un hombre de verdad. Entonces yo me hundí en ese mundo. Yo empecé a ir a lugares que las personas pensaban como yo. Pasé a envolverme mucho con muchas mujeres, mujeres casadas, mujeres que tenían una familia. Yo iba detrás, yo cogía lo que quería, yo salía con la mujer que quería, yo tenía estatus. Yo recuerdo que publicaba muchas fotos de la máscara que yo vivía. Una persona feliz en aquel mundo, una persona que hace lo que quiere, que es libre. Yo iba para el gimnasio, yo iba a entrenamiento, sacaba fotos para mostrar a las personas lo poderosa que era. Yo quería estatus, yo quería ego, porque aquello apagaba esa confusión dentro de mí. Y ahí yo me relacioné con otras mujeres, viví con 3 mujeres diferentes. Y ninguna de esas relaciones que yo pensaba que sería feliz, yo fui feliz porque era una relación vacía. Nunca me encajé con ninguna de esas mujeres, personas completamente diferentes, nunca fui feliz y ellas nunca fueron felices, aunque nunca pasé necesidad, siempre tuve un buen empleo, siempre conseguía pagar mi alquiler. Nunca tuve alegría completa, siempre era una relación con muchas peleas, discusiones. Yo recuerdo que tuve una discusión con una mujer que vivió conmigo. Nosotras peleamos físicamente. No había respeto, ya no existía un respeto. Había abusos emocionales, amenazas. Peleamos físicamente y ella corrió a la casa de mi madre para pedir ayuda. Yo fui hasta allí. Solo que yo estaba con mucha rabia y yo intenté agredir a mi madre. Yo pateé un balde en la cara de mi madre que tenía entre los brazos porque yo no tenía límites. Yo vivía totalmente fuera de control. Y ahí aquella mujer se fue, no me relacioné más con ella y comencé a vivir con otra mujer y nuevamente la relación era vacío, sin alegría, sin éxito. Ahí ella se fue. Y yo no aguantaba más, fue cuando yo pensé matarme porque yo pensé no tengo solución, yo ya cambié mi cuerpo, tomo hormonas, hago lo que quiero, tengo un empleo, yo estudio, pero nada resuelve mis problemas, entonces voy a matarme porque voy a poner un fin en eso. Y era a las 3 de la mañana. Y salí de casa, era como las 3 de la madrugada, yo me acosté en la calle de la esquina de casa y dije, va a pasar un autobús aquí y me va a matar, porque yo me cansé de esta vida, yo no tenía paz, yo no tenía sosiego, y el autobús no pasó, yo me veía en el fondo del pozo, porque no tenía más a dónde ir. Al otro día sería el mismo sufrimiento nuevamente y tendría que matarme para que aquella angustia saliera de mí. Y mi madre, ella había cambiado conmigo. Ella paró de confrontarme y yo me di cuenta. Y descubrí que ella estaba viniendo a la Iglesia Universal. Y ella no me había hecho la invitación aún. Y yo llegué un día a la casa de ella a visitarla y le dije, puedes olvidarme, puedes parar de orar por mí porque yo prefiero ir al infierno que pisar en la Iglesia Universal, en la iglesia de ese obispo. Fue lo que yo le dije. Ella no me había dicho nada esa noche, solo que yo sentí tanta rabia, porque yo veía que ella cambió, porque no había más para pelear. Ella ya no me confrontaba más y yo sentía rabia. Pero yo veía que mi vida no tenía solución. Mi vida no era una vida feliz, yo no tenía paz. Yo me rendí, yo saqué esa arrogancia y ella me invitó para venir un domingo y yo vine a la Iglesia Universal y yo pensé que iba a ser mal recibida porque mi apariencia era de un hombre,
Yo usaba zapatos de punta fina, pantalón por dentro de la camisa, y yo pensé que iba a ser muy agredida, que alguien me iba a decir algo. Y la primera cosa que cuando llegué pensé fue que vamos a ver quién va a ser el primero que me va a acusar, que me va a hacer sufrir, porque todos los lugares donde yo iba tenía la acusación de alguien. Solo que yo no fui acusada. Las personas me recibieron muy bien, todas muy contentas, como si yo hiciese parte de la familia de ellas, como si ellas me conocieran de tiempo, felices porque estaba allí. Fui a los pocos prestando atención a la reunión y fui que conocí la verdad, porque yo no veía problema en aquella vida que tenía, de relacionarme con otra mujer, de tener el cabello rapado, de actuar como la manera que quería. Yo no veía problema, yo pensaba que era normal y yo conocí la verdad. Y aquello, hubo un conflicto dentro de mí y yo descubrí el motivo por el cual yo había sufrido, que toda aquella fuerza que yo coloqué para vivir una vida que no era mía, como ponerse un zapato que no es tuyo, que te hace salir callos. Así yo me sentía. Y cuando llegué a la Iglesia Universal, yo descubrí que todas mis actitudes, desde la adolescencia hasta la fase adulta, fueron ocasionadas para intentar liberar a aquella niña que había sufrido, que había sido abusada. A ello necesité decidir perdonar, necesité perdonar la figura masculina que es mi padre. Yo precisé perdonarme porque yo me sentía culpable, y solo cuando decidí eso, que yo perdoné, que yo me liberé de ese trauma, de ese recuerdo, sin ser acusada por personas, yo me di cuenta que era una mujer, que yo podía ser quien yo era, que yo no necesitaba forzar ser alguien que no era, que no necesitaba vestirme de alguna manera para aplacar el dolor. Yo me liberé de ese sentimiento, de aquel odio, de aquel resentimiento, de aquella rabia, y yo escuchaba mucho hablar del Espíritu Santo, y yo me di cuenta que era lo que me faltaba. Entonces yo puse toda mi fuerza, yo me desprendí de mis amistades, yo borré mis redes sociales, saqué el contacto de todas las personas de mi pasado. No fue fácil porque todas ellas me decían que yo iba a ser engañada, que yo no sería feliz, que yo iba a vivir por la cabeza de los otros, que iba a ser manipulada en la Iglesia Universal. Yo no esperaba que eso sucediera algún día, pero en la Universal yo encontré apoyo que yo no pensé que iba a encontrar. Yo pensé que en la Universal iba a encontrar personas que me juzgaban, que me iban a confrontar, que juzgarían mi ropa, mi manera de actuar. Fue aquí que yo encontré el apoyo que yo necesitaba para cambiar de vida. Y mis amigos, las personas próximas, muy familiares, que decían que querían mi bien, que me amaban, que querían ver a la Larisa feliz, sonriendo, me juzgaron. Me apuntaron con relación a la iglesia, fueron contra la Iglesia Universal, juzgaban a la Iglesia Universal, el trabajo que hacían, pero eso no mudó mi decisión, porque yo escuché hablar del Espíritu Santo que cambia la vida de las personas. Y fue cuando yo busqué de todo mi corazón y yo no sabía que existía paz. Entonces fue el día más importante de mi vida, porque yo no sabía que la paz existía cuando el Espíritu Santo habló conmigo. Yo me recuerdo que fue una reunión de domingo por la mañana. Yo no estaba buscando, yo estaba en el momento de la palabra y el Espíritu Santo me dijo: hija mía, yo soy contigo. Y yo recibí el Espíritu Santo y recibí tanta paz, y yo no conseguía controlar mis lágrimas, porque yo descubrí que no necesitaba de bebida, de personas, que yo no necesitaba esconderme detrás de un trauma, de un vacío. Yo descubrí que existe alegría, porque yo fui tomada por una alegría incontrolable. No tenía fin y no acababa en ningún momento. Y ahí en adelante yo tenía unas ganas tan grandes de hablar a las personas cuánto era real, personas que yo vi que vivían la misma vida que yo vivía en el pasado, una vida de mentira, una vida de ilusión, que ya sabía que era una vida que no era para ellas, unas ganas tan grandes de gritar a todo el mundo quién era el Espíritu Santo. Y ahí mi vida comenzó de verdad. Fue allí que yo pasé a existir, porque después de mi encuentro con Dios, de mi bautismo con el Espíritu Santo, mi vida fue diferente. Pasé a tener esperanza, que no tenía perspectiva de vida, no tenía ninguna perspectiva. Tenía ganas de vivir, tenía ganas de ser alguien, de ser una mujer mejor, de ser una amiga mejor, una hija mejor. Mi familia pasó a tener placer con mi presencia, con vivir conmigo, mi madre y mis hermanas, toda mi familia. Yo pasé
a tener perspectiva, ver, visualizar el futuro, ir detrás de Él. Y hoy Dios, gracias a Dios, yo tengo el Espíritu Santo, que es todo para mí. Dios me dio un matrimonio con un hombre de Dios maravilloso. También lleno de la presencia de Dios, lleno de Dios. Hacemos parte del mismo proyecto, del mismo grupo. Trabajamos con el proyecto de deportes, organizamos ese proyecto. Es una vida que jamás pensé que tenía. Allá atrás nunca más pensé que yo sería feliz así porque yo no tenía perspectiva. Yo vivía un día tras otro, desesperada para ser feliz un día tras otro. Un día intentando hacer algo que yo no había hecho para ver si yo era feliz y hoy no. Hoy tengo paz, que no importa la condición exterior, yo tengo paz. Mi esposo tiene paz. Vale la pena abrir mano de quién uno es. Perder la vida que tú tienes para que tú puedas recibir la vida que Jesús tiene, porque es una vida que excede nuestro pensamiento, excede mucho más mi pensamiento de dónde yo llegaría. Y hoy yo puedo decir que tengo alegría, que yo encontré la felicidad verdadera, genuina, que viene de mi fe, viene del Espíritu Santo y de mi vida con Dios.